Hola, Rentin Dragon aquí con un nuevo video. Había mucho que se me ocurrió para hablar, pero este es el bueno. Este es tema que quería abordar porque es totalmente ridículo, totalmente absurdo y ya me tiene algo cansado. En las redes hay mucha gente imbécil, y lo voy a decir así, imbécil, saliendo con cosas como: me enoja ver a niñas de 20 saliendo con viejos de 30 o cosas del estilo, ¿no? Sobre todo mujeres envidiosas de las niñas de 20 y hombres jóvenes envidiosos de los viejos de más de 20. Y digo más de 20 porque pueden llegar a... he visto eso hasta en referencia a hombres de 25 años, ¿no? Es así como 20 y 25, güey. Pinches 5 años de diferencia que no son nada. Este video en parte se motiva por el hecho de que vi una noticia de que hace poco en Estados Unidos a un hombre de 22 le hicieron catfishing y lo emboscaron violentamente un grupo de adolescentes imbéciles que habían fingido ser una chica de 18 para cazar pedófilos de 18 años, una mujer de 18 años. Y usaron de señora una mujer de 18 años contra un hombre de 22 para cazar pedófilos. Odio a esta gente imbécil y por eso quiero hacer este video, porque justamente les tengo un infinito desprecio a estas personas que no saben ni siquiera las definiciones. Primero que nada hay que empezar por decir, ya desde el vamos, eso de niñas de 20, niñas de 30, a mí me choca mucho, a mí me desagrada mucho usar el término niño o niña para referir a un adulto. ¿Por qué? Porque justamente pienso que es una corrupción del lenguaje que genera una infantilización social. Muchas personas han hablado sobre esta infantilización social y sobre los daños que esto genera, pero pues a grandes rasgos voy a decirlo así. Si tú ya tienes 20 años, 18 años, 30 años, no eres un niño. La infancia acaba cuando empieza la pubertad. Científicamente hablando, de manera objetiva, la infancia acaba cuando empieza la pubertad. Dependiendo de tu país, la mayoría de edad entra en diferentes edades, siendo que algunas, por ejemplo, creo que la mayoría de edad más baja es 16 años en Escocia, y la edad de consentimiento varía de país en país, pero generalmente está con las más comunes son 14 a 16 años, o sea, entre 14 y 16 años son los números más comunes, y ya en los extremos menos comunes estarían 12 y 18 años. Dentro de lo que son las que son menos polémicas, hay lugares en los que son más altas, hay edades de consentimiento que llegan a los 20 años, hay edades de consentimiento que llegan a los 9 años, y los dos extremos están de locos, ¿no? Pero dentro de los extremos que no están tan de locos, pues están generalmente 12 y 18 años, son extremos, no son tan comunes, ya casi en ninguna parte del mundo es así, y dentro de las más comunes, como dije, son 14, 15 y 16 años, son las más comunes en cuanto a edad de consentimiento en diferentes países. En algunos existen lo que es la mínima y la máxima, y la mínima y la no restringida. La mínima tiene restricciones, por ejemplo en muchas partes de México la mínima es 14, 15, 13, 12, todavía hay algunos estados en los que es así, pero generalmente son 14 o 15 es la mínima, y la no restringida es 18. Hay diferentes leyes en diferentes países en cuanto a eso, como dije, y la mayoría de edad generalmente es entre los 16 a 20 años. La edad para conducir varía mucho también. La edad para consumo de alcohol, por ejemplo, en México es 18 años y en Estados Unidos es 21. Varían mucho, como dije. Varían mucho, y creo que para fumar es 23. Varían mucho de lugar en lugar. No son una medida objetiva. Entonces, entrando en la medida científica, en la medida clínica, la medida biológica, la infancia termina en la pubertad. Y ya de ahí en adelante es adultez en realidad. Para la ciencia, para la biología, lo social, lo legal es separado. Y en lo social y en lo legal, como dije, generalmente usamos un marco de referencia de que en la mayoría de los lugares está entre 16 a 18 la adultez. La mayoría de edad. Entonces decir niñas de 20 años es un oxímoron.
y no es realista. ¿Por qué? Porque ni para la biología ni para la ley en ningún lado es generalmente eso es una niña. E incluso llegué a ver el término menores de 25 años, de una femiloca quejándose de hombres de 30 que salían con menores de 25 años. No son menores. No son menores. Y es que por eso también me enfoco tanto y me molesta tanto cuando no se usan los términos correctos. ¿Por qué? Porque la mayoría de edad es un término legal, es un término que está de acuerdo a diferentes leyes estipuladas por el país en el que estás y como dije fluctúa, ¿no? Dependiendo del país. Pero generalmente es como dije, de 16 a 18 años es lo más común. Igual en la edad de consentimiento legal de 14 a 18, de 14 a 16 es lo más común. Pero entonces tienes que, no, pues no hay ningún país en el que 20 años, o al menos no ninguno hispano en el que 20 años, 25 años sean menores de edad. Pero tienes a gente idiota diciendo menores de 20 años, menores de 25 años. Y justamente para eso es este video. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que están manipulando a través de la semántica. Es importante entender esto. Esto es manipulación semántica. Es justamente que te asocian menor de edad con niño y niño con... O sea, y niño es prepuberto. Para que tú justamente tengas la misma reacción. Básicamente para que tengas la misma reacción si ves a un hombre de 30 con una mujer de 20. Que si vieras a un enfermo de 20 o incluso de 16 años con un niño de 6. Y es un ejemplo así de extremo. ¿Por qué? Porque la definición clínica de pedofilia también puede entrar con alguien menor de edad. Es algo interesante aquí. La definición clínica de pedofilia es atracción sexual hacia prepúberes. En el manual de diagnóstico generalmente para como así como para no ir muy, ¿cómo decirlo?, muy estricto contra los menores de edad. Generalmente lo que se toma en cuenta es en el manual de criterio es que si es un menor de edad tiene que tener mínimo 16 años y tiene que haber más de 3 años de diferencia con el blanco de su atracción. Por eso, en este caso, que son más de 3 años de diferencia, siendo 10 años de diferencia, una persona de 16 años que siente atracción sexual por una persona de 6 años es clínicamente un pedófilo. Eso es importante para entender el contexto clínico de por qué estoy diciendo esto. Es clínicamente un pedófilo. Entonces, al momento de que tú quieres hacer que alguien por reflejo tenga la asociación mental de un pedófilo clínicamente con alguien que clínicamente no lo es y que tampoco está rompiendo ninguna ley, porque pues un hombre de 30 con una chica de 20, con una mujer de 20, no está rompiendo la ley, no está rompiendo ninguna ley y clínicamente tampoco es un pedófilo, pero a través de esta manipulación semántica de decir que es una niña o peor aún decir que es una menor, estás generando en el público una reacción emocional a través de la asociación semántica, de que reaccionan como si fuera un hombre de 16 años con un hombre de 16 años con una persona de 6 años, que sí es pedofilia clínicamente hablando. Ya saben que agarro los fines de semana para los temas más pesados y que por eso el canal está bajado de rango, no está shadow baneado. Ya he checado, no tengo shadowban, pero sí estoy bajado de rango por videos como este. Porque hay gente que me dice que tengo shadowban. No es shadowban. Me bajaron de rango, que es diferente. Funcionalmente es muy parecido, pero es diferente. Es diferente porque cuando tienes shadowban hasta te es difícil que lleguen nuevos suscriptores o que la gente vea tu video o que la gente encuentre tu video en búsquedas. Conmigo no es así. Afortunadamente, aún no es así. La cosa es, volviendo a lo que decía, ya saben que agarro en fin de semana los temas pesados y se puso pesado. Como decía, lo que hacen es un truco semántico. Lo que hacen, y sobre todo las feministas, porque las feministas saben, es generarte la idea de que ese hombre de 30 que se enamoró de una mujer de 20 es idéntico a un pedófilo de 16 años o más, agrego o más, porque pueden llegar a tener muchos más años, que siente atracción sexual por un prepúber, que siente atracción sexual en este contexto por alguien de 6 años. ¿Por qué? Porque es definitivamente prepúber y porque entra dentro de ese rango, ¿no? O sea, digamos,
Generalmente también para el diagnóstico, por eso se dice, por eso ponen ese límite de 3 años, porque generalmente para el diagnóstico la atracción tiene que ser por alguien de menos de 13 años. Entonces, por ejemplo, alguien de 16 años que sienta atracción por alguien de 13, normalmente a los 13 años las mujeres ya alcanzaron la pubertad y todo, pero hay algunas que llegan después, ¿no? Digamos que es una joven que no ha alcanzado aún la pubertad, pero tiene 13 años. Y el chico tiene 16 y siente atracción hacia ella. No entra como pedofilia porque está ese rango de 3 años de diferencia. Pero al momento de que ya fuera alguien de 12 y que aún no entró en la pubertad, ahí sí ya entra, ya es pedofilia. De menos de 12 ya es pedofilia. ¿Por qué? Porque no entró en la pubertad. Entonces, eso es por lo que justamente eso es como referente de diagnóstico, ¿no? Incluso se puede tomar como excepción, digamos que dices, sí, de 12, pero claramente no es prepuberta y él ni siquiera ni siquiera tenía conocimiento de su edad. Sí tiene 16 años, sí son más de 3, pero bajo este contexto no es diagnosticable porque esta persona no siente atracción sexual por alguien que evidentemente prepuber. Pero con alguien de 6 años, pues definitivamente sería un fenómeno muy raro que alguien de 6 años alcance la pubertad. Entonces por eso se hace como referente, ¿no? De alguien de 16 con alguien de 6, porque eso es diagnosticablemente pedofilia. Entonces, y también putamente ilegal en todo el mundo. Entonces, porque la edad de consentimiento más baja, así, todo el mundo, actualmente son 9. Entonces es putamente ilegal en todo el mundo, no hay excepciones, no puede llegar alguien y que diga, actually in this country, no. En todo el mundo es putamente ilegal y clínicamente es pedofilia. Entonces por eso usa ese referente de 16, atracción hacia alguien de 6. Eso es ilegal y es pedofilia. Lo que quieren es generar que tú tengas esa misma reacción con alguien de 30 que le guste una chica de 20. Una mujer de 20 no es clínicamente hablando una niña, no es biológicamente hablando una niña, y ante ningún país, bueno, con sus excepciones, pero ningún país de habla hispana, que son los que son más cruciales aquí, ni de habla inglesa, que es donde también se ha notado este patrón, son menores de edad. La mayoría de edad en casi todos los países de habla inglesa es 18 o menos. Y en los países de habla hispana es 18 o menos. Entonces, no hay ningún país en el que una mujer de 20 años sea menor de edad. No hay ningún contexto clínico fuera de alguna situación extrema como, no lo sé, síndrome de Turner o que le dieran hormonas o alguna cosa así, en la que una mujer de 20 años sea una prepuber. Entonces, al momento de que salen con estos argumentos de niñas de 20 con viejos de 30, es para enfatizar la diferencia de edad y generar un tabú marcado de diferencia de edad que se está formando mucho en Occidente. Ese tabú marcado de la diferencia de edad para que genere persecución. Y nótese también que no ves eso cuando es al revés. No ves niños de 20 y viejas de 30. Ves mujeres en la prima de su edad, que no es cierto porque ya van rumbo a mediana edad, en la prima de su edad atraídas a hombres bastante jóvenes. ¿Por qué? Porque esta ideología y esta manipulación semántica viene del feminismo y viene de las ideologías de izquierda, viene de un odio hacia los hombres. Esa es la realidad, viene de un odio hacia el hombre heterosexual. Viene de un odio hacia las preferencias del hombre heterosexual. Si te fijas bien, hay un ataque, un bombardeo constante de hostilidad hacia las preferencias sexuales de un hombre heterosexual, pero no tanto hacia un homosexual. Es más, actualmente, a minutos de ver este video, de hacer este video, de hecho, bueno, no minutos, horas de hacer este video, de hecho, vi un video en el que hablaban de un caso de un menor al que la comunidad LGBT lo tiene básicamente de su puerquito sexualizándolo, un chico de 14 años, al que le llaman la venenito. Y sí se ve prepuberto el vato. Sí se ve prepuberto. Recordemos que los hombres alcanzan la pubertad un poquito después de las mujeres. Generalmente los hombres la alcanzan entre los 13 a 15 años y las mujeres generalmente entre los 10 a 13 años. Sí, es algo que es biología.
aunque nos saque de onda o te desagrade. Y de hecho, curiosamente, la pubertad en las mujeres está entrando más rápido y hay varias razones científicas para ello, incluyendo ausencia parental. Sorprendentemente hay ciertos estudios que han indicado que hay correlación entre una pubertad temprana y ausencia parental, al parecer porque justamente buscan alejarse del entorno familiar más rápido, biológicamente hablando. O sea, a nivel instintivo buscan alejarse de un entorno familiar, no solo ausencia parental, sino en general entornos familiares malsanos. Buscan salir más rápido de esos entornos familiares, y pues básicamente buscan un macho antes. Y en cambio, en los entornos en los cuales hay prosperidad y calma, la pubertad se tarda un poquito más, a menos, curiosamente, a menos que estén sobrealimentadas, que entonces llega también más rápido, porque al parecer los efectos hormonales en las mujeres son más cabrones. Biología, está bien cabrón. Pero la cosa es, si de repente tú como padre de familia ves que tu hija está empezando a desarrollarse muy rápido, algo anda mal en tu casa. Puede que algo anda mal en tu casa, o algo anda mal con su dieta, o algo anda mal en el agua, microplásticos, demasiada soya, hay cosas que están provocando que las mujeres desarrollen pubertad más rápido. Pero generalmente a lo largo de la historia, generalmente han sido como entre los 10 a 13 años. A lo largo de la historia, basándome en contextos históricos. Y en los hombres generalmente como entre los 13 a los 15 años. Incluso en los textos de Ernest Belfort Bax, él hablaba de que justamente como de que a los 14 años una mujer ya era una mujer completa y un hombre apenas empezaba a ser un hombre, ¿no? Respecto a ciertas leyes de aquella época en la Inglaterra del siglo XIX, él estaba criticando cómo las leyes justamente ponían en desventaja a los hombres porque tratarlos igual legalmente que las mujeres en cosas relacionadas con edad hacía que básicamente un mocoso fuera tratado igual que una mujer adulta desde su perspectiva de aquella época. Entonces, volviendo a lo que decía, este batillo, el dichoso La Venenito, está siendo básicamente víctima de abusos sexuales, porque hay mucha sexualización hacia él y es una interacción con muchos tonos sexuales y está en antros, literalmente. Abusos sexuales por parte de la comunidad LGBT y nadie dice nada. Pero que a un hombre de 30 no se le ocurra hablarle bonito a una mujer de 18 años porque ella es un pinche pedófilo, ¿verdad? Entonces, no es sino la manipulación semántica para agredir a los hombres heterosexuales. Es una manipulación semántica, es una manipulación mediática, es un bombardeo constante de dar una mala imagen a los hombres heterosexuales y de generar un tabú de la edad, lo cual es pésimo y es peligroso. ¿Por qué? Porque como los hombres y las mujeres no maduran al mismo tiempo, las relaciones de la misma edad generalmente son un poco peores. Estadísticamente hablando tienden a ser un poco peores. El punto sano, el punto en el cual vas a notar a tus padres y a tus abuelos si tienes una familia estable, es entre 5 a 20 años de diferencia. Menos de 5, no digo que esté condenado totalmente, pero pues sí pueden salir las cosas muy mal. Y es donde justamente acabas teniendo un montón de madres solteras. La misma edad o menos de 3 años de diferencia sí tiende a acabar muy mal. Y más de 20 años de diferencia también tiende a acabar muy mal, pero porque hay muchas diferencias de perspectiva. Incluso al punto de que la chica puede que esté nada más manipulando al señor. O sea, lo voy a poner así. Una mujer de 20 con un hombre de 40, sí puede ser un afecto legítimo, sí puede ser una relación sana, puede tener un buen futuro, pero también puede ser una señora que nada más le interesa el dinero. Y peor aún, con uno de 45, con uno de 60, con uno de 80, 70, es nada más por dinero, generalmente. No es porque, uy, qué bonito el amor, qué bonito es lo bonito. Son casos excepcionales en los que pasa, pero generalmente, como dije, el punto funcional es una diferencia entre 5 a 20 años, estadísticamente hablando. Funcional, no digo que no puedan haber excepciones en ambos extremos, pero eso es lo funcional generalmente. A la hora de que tú generas un tabú con la diferencia de edad, lo único que haces es joder tanto a los hombres como a las mujeres. Y lamentablemente la cultura occidental se está haciendo muy marcado ese tabú. He visto cada vez más ese tabú al punto de que te atacan por salir con alguien que le lleves 1, 2, 3 años. Y a mí me ha tocado que yo le llevaba 10 años a mi pareja, ella tenía 18
yo tenía 28. Y no le caí bien a algunas personas por eso yo. O sea, eso me pasó con una expareja que tuve. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, tan culeras. ¿Por qué? Porque pues no, o sea, nos llevamos 10 años, no era una diferencia tan marcada. Pero mucha gente sí se lo tomaba mal porque el pinche tabú, el tabú de la diferencia de edad está a todo lo que da, está todo bien potente. Y eso que todavía no era la época de las niñas de 18, mucho menos la época de las niñas de 20, 30. Lo juro que ese de las menores de 25 fue el que más me sacó de pedo, ¿no? Porque era de menores y no son menores, no son menores de edad. La mayoría de edad en México y en muchos países es de 18. ¿Cómo va a haber una menor de 25? Pero como dije antes, ese tabú de la diferencia de edad se ha vuelto algo cada vez más común. Es más, hacer este video me arriesga a una megafuna. Me vale pito, me vale pito. ¿Por qué? Porque odio a la gente que piensa así. Odio a la gente que piensa que hay algo como niñas de 20, menores de 25. Odio a esa gente. Y odio a la gente que tiene esa mentalidad de perseguir a un hombre heterosexual por buscar a una mujer dentro del rango legal, pero que sea más joven que él, aunque sea por un año, y ya se ponen pesados. Justamente, por ejemplo, esto que le pasó a este tipo en Estados Unidos, ¿no? Que dices, pues una mujer de 18 y un hombre de 22, 18, 19, 20, 21, 22, 4 años de diferencia. No es una diferencia tan marcada. Pero ahí estaban como si, puta madre, pinche pedófilo, y por eso se lo madrearon estos vatos, ¿no? Que le hicieron catfishing fingiendo ser una mujer de 18 para emboscarlo y madreárselo porque según era un pedófilo. Y dices, güey, están enfermas estas personas. Están enfermos porque están totalmente contrarias a la realidad y contrarias a la naturaleza humana. Lo normal es que a los hombres les atraigan mujeres más jóvenes también por varias razones, incluyendo biología. ¿Por qué? Porque los hombres, su periodo fértil dura más que el de las mujeres, irónicamente. Una mujer, entre los, que era 35 a 45 años, puede empezar a entrar en la menopausia. Varía mucho de persona en persona. Por eso es que estos, dice así como, ¿por qué es una línea tan amplia de diferencia? Varía mucho de persona en persona. ¿Por qué? Porque las células reproductoras de las mujeres tienen un número finito desde que nacen. Y cuando entra la pubertad, cuando tienen el primer periodo, básicamente están desechando células reproductoras. Entonces la reserva ovárica puede acabar antes o después. También depende mucho de cuándo entró en pubertad. La reserva ovárica es la cantidad de células reproductoras que tiene una mujer por el resto de su vida. Entonces una mujer puede entrar a la menopausia entre 35 a 40 años, dependiendo de cuándo empezó la pubertad y de su reserva ovárica, o sea, de que ya genéticamente tenía una cantidad fija y no va a producir más células reproductoras. En cambio, los hombres tienen un sistema en el cual básicamente a partir de que empiezan a generar testosterona, empiezan a generar espermatozoides, los cuales se eliminan, se reciclan y vuelve a producir más, y básicamente pueden producir indefinidamente. Y si bien la calidad va bajando conforme tanto conforme la antigüedad de los espermatozoides, por lo cual sí conviene desecharlos y no reciclarlos. Tanto la antigüedad de los espermatozoides como la antigüedad de la persona pueden afectar a la calidad de los espermatozoides, y los espermatozoides de los primeros años de pubertad son de menor calidad, y los espermatozoides de alguien de 60 para arriba sí son de menos calidad. Pero la cosa es, o sea, la calidad no hace que no sean viables. La cosa es, la capacidad reproductiva del hombre dura hasta que deja de producir suficiente testosterona para producir espermatozoides, que generalmente es entre los 70 a 80 años. Entonces básicamente un hombre puede tener hijos todavía hasta los 60 años, 40 años, pero una mujer ya de 40 a 60 años no, biológicamente no puede. Entonces un hombre de 40 a 60 años por instinto va a tener atracción hacia mujeres que no estén tan cerca de la menopausia. Entonces un hombre de 60 años van a traerle mujeres de unos 20, 30 años, todavía 40,
hasta cierto punto, pero ya de 45, que es cuando ya es garantizada la menopausia, ahí como que si ya no, ahí ya pierden el interés completamente. Un hombre de 40 años que se interesa en una mujer de 20, de 25, es enteramente normal y es enteramente sano en términos biológicos. Entonces por eso dije, esto es un ataque hacia la naturaleza del hombre heterosexual. Porque como dije antes, pero no se ponen pesados cuando la Venenito, que es un claramente prepuberto, está siendo básicamente adentrado en un entorno sexual por un grupo LGBT. No se ponen pesados cuando una mujer de 30 se interesa por un hombre de 16. Es más, una buena cantidad de mujeres de entre 20 a 30 años se interesaron por un hombre de 16 cuando vieron Crepúsculo. Esa era la edad de Taylor Lautner en aquella época, cosa que a Taylor Lautner no le gustó mucho, sobre todo cuando le pidieron que se quitara la camisa, él expresó incomodidad sobre ello. Esto es un ataque hacia el hombre blanco heterosexual. Es otro ataque más del feminismo, es manipulación semántica. No voy a permitir que la sociedad caiga en eso sin dar pelea y yo no voy a caer en eso. Y yo pienso que ustedes tampoco, porque aparte de todo es estúpido. Como ya dije, por todas las definiciones, no existe algo como menores de edad de 25 años ni niñas de 20 años. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide y que tengan un excelente día.